muy buenas tardes tengan todos. Bueno, el día de hoy vamos a dar inicio a esta reunión. Ya sabemos que cada quien está en su casa, pero me da alegría saber que estamos aquí reunidos, apartando este tiempo para reconocer a nuestro Dios y adorarle. Les pido por favor que me acompañen por favor al libro de Romanos. Quiero que leamos algunos versículos. Romanos 8, por favor. El versículo 30, 31, 32. Dice así: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? El 35, si me acompañan también, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Bueno, aquí nos dice la palabra de Dios que Él entregó a su propio Hijo por nuestra maldad y por nuestros pecados. Entonces nosotros estamos agradecidos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y también dice en el 35 que ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? No hay ninguna cosa creada que pueda separarnos de su amor. Entonces por eso estamos hoy agradecidos y por favor acompáñenme a orar. Señor y Padre nuestro, aquí estamos, Dios. Primeramente, dándote las gracias porque nos permites estar aquí, Señor, con vida, con salud, Señor. A pesar de todas las circunstancias, tu palabra nos alienta, tu palabra nos edifica, tu palabra nos guía a la verdad de Cristo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por todas aquellas personas que están en este momento escuchando esta transmisión, Señor. Y que estamos disponiendo este tiempo para adorarte, para glorificarte, para darte a ti toda la gloria y todo el honor, Señor. Te ruego pongas en nosotros corazones, Señor, contritos y humillados a ti, Señor. Corazones que te alaben, que te glorifiquen, Señor. Que tu palabra sea aliento a nuestra vida, que tu palabra sea edificación a nuestra vida, Señor. Y que este momento, Señor, te adoremos a ti. Te adoremos a ti, te demos toda la gloria y todo el honor. Tu gracia nos ha alcanzado, tu gracia nos ha libertado, tu gracia nos ha redimido, Señor. Gracias por eso, Cristo. Vamos a entonar juntos esta alabanza a nuestro Dios. Sabemos y estamos seguros que en cualquier situación su misericordia nos alcanzó, su misericordia nos ha alcanzado. Y en cualquier situación de dificultad como lo estamos viviendo ahora, Él es nuestro refugio y Él es nuestra esperanza en todo tiempo. Y en todo tiempo vamos a adorarle a Él. Te damos a ti toda la gloria, Cristo. Toda la alabanza. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar.
todo el honor, porque tú lo mereces, Cristo, porque tú lo mereces. Que tu Espíritu nos guíe a toda verdad y a tu palabra y a tu bondad siempre, a tu misericordia y tu compasión, Dios. Digno eres de toda la alabanza y toda la gloria. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos y te glorificamos, Cristo. Gracias a ti. Gracias por tu sacrificio. Hermano, aquí también en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 8, el versículo 37 al 39 nos dice: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a entonar juntos esta canción que nos dice que somos más que vencedores por la sangre de Cristo, que quién podrá separarnos de su amor y que Él siempre será nuestro refugio y nuestra salvación. Levanta tus manos ahí en tu casa y adora a aquel que dio su vida por ti en la cruz. Adora a aquel que dio su vida por ti y te salvó. Y te salvó. Cristo Jesús, el único a quien podemos acceder, al único a quien podemos creer y confiar. Solo por medio de Él podemos acceder al Padre, al amor de nuestro Padre. Creemos en ti, Cristo, y te adoramos por siempre. Levanta tus manos en tu casa, levanta tus manos ahí y adora al Señor. Adoramos, Señor.
tus manos. Poderoso es tu nombre, Cristo. Poderoso eres tú, Señor, por los siglos de los siglos. Santo, por siempre y para siempre. Cada espada rota y herida, pero tu gracia la restauró. Tus vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que autentico el Salvador. Cielo va, hoy veo yo, perdido el rayo, y ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. No me juzgas por mis fracasos, me aceptas tal como
poder, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, qué gusto estar aquí con ustedes. Alabando al Señor, ahora es tiempo de escuchar su palabra. Dispón tu corazón, dispón tu vida, dispón tu mente. Y este momento dispongámoslos para escuchar la palabra, escuchar el mensaje que Dios quiere darnos este día. Un saludo a todos y espero todos estemos bien y pronto vernos, pronto estar juntos y congregarnos nuevamente en la iglesia. Un saludo a todos, hasta luego. Hola, buen día. Pues querida iglesia, esperemos que todos nos encontremos bien, que todos estemos en casa, ¿verdad? Descansando, pero también reuniéndonos a la hora de poder compartir la palabra de Dios, poder adorar. Y antes de comenzar la reunión, vamos a orar, amado, y yo te pido que si estás con tu familia, inclines tu rostro y vamos a orar a nuestro Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, Señor, por tu infinita misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios santo, bondadoso, misericordioso, Señor, y nos permite reunirnos, Señor, a través, Señor, del internet, a través de las redes sociales, Señor, y poder estar juntos, Señor, como iglesia, como familia de Cristo, Señor, como hermanos en Cristo, Señor. Yo te pido, Señor, que tu palabra caiga en nuestros corazones, Señor, como buena tierra, Señor, que produzca frutos, Señor, y que en estos tiempos, Señor, podamos exaltarte y conocerte, Señor, y tener una mayor relación contigo, Señor, por voluntad propia, Señor, y no por las circunstancias que nos rodean, Señor. Pero si es así, utiliza las circunstancias, Señor, para que nosotros volvamos nuestro corazón a ti, nuestra mirada a ti, Señor. Bendice a cada persona, Señor, que está conectada, Señor, a cada familia, Señor, que está viéndonos en línea, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos toda gloria y toda honra. Bueno, pues estamos muy contentos y queremos compartir el mensaje. El mensaje de hoy le he titulado Solo Cristo. Y me gustaría que en tu casa, ¿verdad?, tomes en cuenta que nuestro Señor ha sido bueno con nosotros. Es un gusto, ¿verdad? Ya lo he repetido, podernos reunir en línea, saber que la iglesia no es un lugar, que no son 4 paredes o que no es una institución social, sino más bien un conjunto de creyentes que, como dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, ¿verdad?, 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Llevamos prácticamente un mes que estamos en casa, un mes donde en particular extraño el poder adorar a nuestro Dios juntos, el llegar a servir a nuestro Dios juntos, el aprender de su palabra juntos, el convivir con ustedes, y se les extraña a toda la familia en Cristo, a los hermanos en Cristo. Y es verdad que no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en nuestra casa. Claro, los que pueden quedarse en casa, los que no tienen que salir a trabajar o los que les han permitido trabajar. Pero si tú puedes, amado,
quédate en casa, quédate en casa y quédate en casa, ¿verdad? Ya sé que no soy López-Gatell, pero sí soy López Cuevas, así que por favor, quédate en casa. Aprovecha el tiempo en conocer a Dios, medita en su palabra, oren, amados, adoren, estudien la palabra de Dios en familia. No te permitas pasar este tiempo sin acercarte a Dios, sin correr a su gracia y a su misericordia. Porque créeme que después de estos tiempos, amado, no volverán a hacer las cosas igual como han sido. Y sé que el estar tanto tiempo en casa, conviviendo entre familia, solo va a evidenciar lo que hay en nuestro corazón. Y el resultado será que de la abundancia de nuestro corazón siempre va a hablar nuestra boca. Y es por eso que necesitamos que abunde Cristo en nuestros corazones y no nuestra naturaleza pecaminosa. Y quiero compartirte unas palabras de ánimo que encontramos en los evangelios, donde Jesús nos da unos ejemplos, unas enseñanzas concretas, en donde nos dice, ten ánimo. Cada uno de nosotros venimos hoy a Jesús con una necesidad, con un problema, por gratitud, por ayuda o por alguna razón, por alguna circunstancia. Pero esas razones o circunstancias se vuelven preciosas y se vuelven poderosas y atemporales, porque nos muestran cómo las palabras de Jesús pueden obrar en nuestros corazones y pueden reforzar nuestras almas cansadas, atribuladas o cargadas. Y quiero comenzar con esto. Solo Cristo, amado, nos dice, ten ánimo, pero también nos dice, yo soy. En Mateo 14, leyendo el contexto, vemos que Jesús sufrió la pérdida de su primo Juan el Bautista, que había sido decapitado por Herodes, ¿verdad? Por concederle un capricho a su mujer Herodías, ¿verdad? Y su hija baila y sabemos un poco esa historia. Y entonces estaba enojada Herodías porque Juan el Bautista le había confrontado por su pecado, porque eran hermanos. Y entonces Herodes lo decapita y cuando Jesús se entera, la Biblia nos dice que Jesús salió de la barca solas para orar, pero que la multitud lo siguió a pie. Y cuando Jesús descendió de orar, la Biblia nos dice que tuvo compasión de ellos y que también sanó a los enfermos. Y después de eso alimentó a 5,000 y todavía despidió a la multitud. Mientras los discípulos eran enviados en la barca, Jesús volvió a subir a las colinas a orar otra vez, amado. ¿Te das cuenta? Jesús oraba cuando estaba triste, cuando tenía una pérdida, cuando sanaba enfermos, cuando alimentaba multitudes. O sea, en el éxito o en el fracaso, Jesús oraba. ¿Por qué, amado? Porque sabía que su ánimo, su fortaleza y esperanza venían del Padre. ¿Quién de nosotros, después de tener una pérdida de algún familiar cercano, tendría el ánimo para orar por los enfermos, para alimentar a multitudes, ¿verdad? Atenderles y todavía despedirles? La realidad es que nadie. Y sí, Jesús tuvo compasión de multitudes después de perder a Juan su primo. ¿Qué te hace pensar que no tendrá compasión de ti en estos tiempos, amado? Y si Jesús tuvo misericordia de la multitud que le seguía y que eran como ovejas sin pastor, ¿por qué piensas que no tendrá misericordia de ti? Si Jesús es nuestro buen pastor, iglesia. Si Jesús sustentó a 5,000, ¿qué nos hace pensar que no nos sustentará en estos tiempos? Iglesia, el sustento de Dios no es solo comida, no solo es bebida, ni dinero o cosas materiales. El sustento de Dios es mantenernos salvos del pecado, guardados en su gracia y provistos de esperanza en Cristo. Jesús es el reflejo de su Padre. Jesús actuó como el Padre ya había actuado al darlo, a enviarlo. Jesús en su humanidad oraba y buscaba al Padre para ser más parecidos a Él. Charles Spurgeon dice esto, amado. Cercanía a Dios trae parecido a Dios. Cuanto más veas a Dios, más Dios será visto en ti. En Marcos 6 podemos ver también esta historia que nos muestra uno de los eventos más asombrosos en el ministerio de Cristo. Un milagro que Él tenía reservado para sus discípulos. No fue una sanidad acompañada de palabras, sino simplemente una revelación sorprendente de quién es Él. Había enviado hombres en el bote. Mira lo que dice ahí.
al otro lado del mar, mientras él se quedó en tierra para orar en el agua, los discípulos se enfrentaron con vientos feroces y no podían avanzar. Entonces, en medio de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar: tened ánimo, alentad vuestros corazones, soy yo, no temáis. Amado, los corazones de los discípulos, como puede ser que el de los nuestros, ¿verdad?, estaban profundamente sacudidos, estaban aterrorizados, pensando que a lo mejor ese día ya no la contaban, que podía haber sido su último día de vida, y estaban literalmente gritando de miedo. ¿Has estado en alguna situación así alguna vez? Si eres de carne y hueso, te aseguro que muchísimas veces. Tal vez hoy estás pensando: ¿qué va a pasar con mi casa, con mi trabajo, con mi familia, con mi negocio? Pero déjame decirte algo: algunos hoy están en un hospital sin esperanza, solo haciéndose esta pregunta: ¿qué va a suceder con mi vida? Pero, iglesia amada, Jesús literalmente nos dice en su palabra: ten ánimo, yo soy. Y esto tiene un doble significado. Yo soy Jesús a quien conocen. ¿Conoces a Jesús, amado? Porque si lo conoces, sabes que Jesús puede detener toda tormenta de temor, de angustia, de duda que se levante en nuestros corazones. Y la segunda afirmación es: yo soy el gran yo soy. La palabra yo soy significa yo existo, yo estaba, yo seré, yo estaré. Y por decirlo de una u otra manera más filosófica, es que Dios es absoluto, o Dios es absolutamente en todo. Hay más de 4,000 textos en el Antiguo Testamento donde Dios se revela como yo soy. Y todo lo que encierra esta revelación asombrosa que Dios hizo a través de Jesús, lo hizo a sus discípulos. Y mira lo que dice la Biblia cuando Dios se revela a Moisés y le dice: yo soy. Cuando Moisés preguntó por el nombre de Dios, y él dijo: yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Tremenda revelación para los discípulos. El pastor John Piper dice esto, amado: un pueblo que está impactado porque Dios será un pueblo irreprensible. Ahora la pregunta es: ¿seremos nosotros ese pueblo irreprensible? Iglesia, cuando Jesús nos dice que tengamos ánimo, lo hace como Dios mismo. Cuando Jesús nos dice: yo soy Dios y no hay otro como yo, es porque Él es absoluto. Cuando Jesús nos dice: yo soy tu creador, es porque Él fue, Él es y será por siempre nuestro creador y sustentador de todo. Cuando Jesús dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es porque Jesús es un Dios de vivo y no de muertos. Y cuando Jesús dijo: yo soy Dios, es porque Él mismo se hizo hombre para morar entre nosotros y ahora está por nosotros. Jesús les dijo a sus discípulos: no tengáis miedo, están bajo mi vigilancia, bajo mi cuidado, y ninguna tormenta, por más grande que sea, puede igualar mi poder o mi protección. Ten ánimo. Yo soy absoluto. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Dios. El otro día mi hija, Ana, me estaba preguntando: papá, ¿quién creó a Dios? Lo cual, si somos honestos, ¿cuántos nos hemos hecho esta pregunta o nos hicimos esta pregunta? Y la única respuesta bíblica es que nadie hizo a Dios. Simplemente Él ya estaba, siempre fue, sin principio y sin final. Dios es una fuente de poder, de amor, de santidad, de misericordia, de justicia, de paz, de gozo. No tiene principio, no tiene final, amado. Y si Cristo es la raíz en nosotros y nosotros somos los pámpanos, ¿quién nos podrá faltar algo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque Él es Dios absoluto. Y absoluto significa aquello que es completo, amor. Aquello que existe por su propia naturaleza y que es consecuente, es independiente de todo lo demás, que no está relacionado con ningún otro ser. Y Dios, al ser absoluto, significa que Él nunca termina, que Él siempre estuvo y que siempre estará. Y si no vino a existencia, tampoco dejará de existir, amado. Porque mira lo que dice Colosenses.
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Te das cuenta quién es nuestro Dios? ¿Y quién nos está sustentando? Iglesia, tú y yo no tenemos un lugar fuera de su existencia. Entonces, ¿por qué está pasando todo esto? Porque Dios está mostrándonos que Él es el gran yo soy, que Él es absoluto, que Él es soberano y que fuera de Él todos estamos perdidos y sin esperanza. Los discípulos estaban luchando contra una tormenta. Y déjame decirte algo, había expertos en la barca. Juan, Pedro, Andrés, Jacobo, eran pescadores. Y seguramente ya habían enfrentado muchas veces otras tormentas. Y sabían lidiar con ello. Pero esta vez, amados, su habilidad no fue suficiente. Sus esperanzas en el conocimiento de cómo manejar las tormentas no funcionó. Ya estaban agotados, eso enseña la palabra, porque el viento les era contrario y la tormenta era tan real que su pericia era insuficiente. Y Jesús muestra su lado divino y dice la Biblia que caminó sobre las aguas y los discípulos piensan que es un espíritu. Ahora, detente y piensa en esto. ¿Qué harías si lo natural viene en tu contra y todavía lo sobrenatural viene avanzando hacia ti? Lo más seguro es que gritar como los discípulos, tratar de huir. El problema es que los discípulos no podían huir de la barca. Y Jesús les dice, ten ánimo, yo soy, no teman. Y mira lo que dice la Biblia. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los paños por cuantos estaban endurecidos sus corazones. ¿La tormenta era real? Sí. ¿La pandemia es real? Sí. ¿La crisis financiera es real? Sí, amado. Pero hay una realidad que sobrepasa nuestro conocimiento y nuestro entendimiento. Y esa realidad es que Dios es la realidad absoluta. No hay una realidad antes que Dios. No hay realidad fuera de Dios, a menos que Dios lo desee y la cree. Jesús es todo lo que fue eternamente, amado, sin espacio, ni universo, ni vacío. Solo Dios, absolutamente reinando en todo. Ahora, ¿cómo se calmó la tormenta? Cuando el creador de la tormenta la calmó. ¿Cómo se calmará toda esta situación en el mundo que estamos viviendo? Cuando el creador del mundo calme todas las cosas, amado. Solo asegúrate que en tu familia y en tu vida existan estas cosas. Permanecer en la barca que es Cristo. Porque aunque la tormenta venga en contra de nosotros, permanece en la barca, que es el lugar más seguro. Aunque el viento sea contrario, permanece en Cristo, porque Él calmará la tormenta. ¿Cuándo, amado? Cuando Él quiera. ¿Cómo? Como Él quiera, donde Él quiera. Asegúrate que Cristo llegue a tu vida. Clama a Él si es necesario, grita como los discípulos, adora como ellos, porque Jesús tendrá misericordia de ti y de mí. Y número 3, amado, que no se endurezca nuestro corazón. Todos hemos visto la mano de Dios en nuestra vida. Todos hemos experimentado la provisión o la multiplicación de los panes y de los peces en nuestros corazones. Hoy no es tiempo de que dudemos, sino es tiempo de aferrarnos y afirmar las promesas de Dios en nuestros corazones. Iglesia, te hago una pregunta. ¿Dios está obligado a bendecirnos? No. Pero Dios se prometió a sí mismo guardar y sustentar a sus hijos. Y te repito, no estoy hablando solo de economía o de comida o de cosas materiales, sino de la vida eterna. Porque Dios no depende de si hay abasto o desabasto de algo. Dios es suficiente en Él mismo. Dios no depende de nuestra oración para existir o para debilitarse como un Dios pagano. Dios es absoluto y soberano. Es tan triste ver cómo tantas iglesias se unen en un clamor para que Dios detenga la pandemia, amado. Solo para saciar su ego, que por sus oraciones la pandemia se detuvo o se detendrá. Pero déjame decirte algo, iglesia. Así se juntan todos los líderes religiosos del mundo, los líderes políticos del mundo y todas las iglesias.
la pandemia no se detendrá por el clamor de alguien. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos es absoluto. Pero Dios es absoluto en todo. Entonces, ¿no debemos orar? Claro que debemos orar, pero ¿cómo debemos orar? Mira lo que dice la Biblia. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Iglesia, todo lo que no es Dios es secundario y dependiente en esta vida de Dios. Todo el universo es totalmente secundario. Vino a existencia mediante a Dios y permanece en existencia porque Dios así lo desea. Si no, tú y yo no existiríamos. Entonces, esta situación que está viviendo el mundo depende de Dios. Sí, amado. Y somos totalmente dependientes de Dios, de su misericordia y de su gracia en todo para salir adelante. Sigamos adelante con las palabras de Jesús que nos dice: ten ánimo. Cristo está atento de sus hijos y de su creación. Él no solo es el mismo, amado, Dios en forma completamente humana, sino que si declaras a Jesús como Señor, eso dice la Biblia, puedes saber que Él se ha fijado en ti y te está llamando. Marcos 10 nos habla de un ciego que estaba sentado al lado del camino, esperando que Jesús pasara por ahí. Cuando Jesús escuchó finalmente, dice ahí que se había acercado y comenzaron a gritar. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, porque el Maestro te llama. ¿La multitud le callaba? Sí. El mundo siempre querrá que tú y yo no tengamos fe en Cristo, que no tengamos esperanza, que no oremos, que no le busquemos. Pero déjame decirte algo: Jesús se fijó en él. El ciego sabía de su condición, que no podía verle, pero sí podía escucharle. Y tú y yo sabemos nuestra condición pecaminosa y que no podemos verle, pero sí podemos escuchar sus palabras, su mensaje, su voz clara. Y tal vez tú digas: Ángel, pero ¿cómo escucho a Dios en medio de la multitud, en medio de los problemas, en medio del caos, de la economía? Escúchalo en su palabra, iglesia. Escúchalo diciéndote: anímate, levántate, que te llama. Iglesia, tengamos confianza en Cristo, que tome aliento en nuestro corazón, que tome valor en su gracia.